El mensaje iluminó la pantalla junto a mi plato. Decía: «Sal por la puerta trasera ahora mismo, y no le digas a nadie». Levanté la vista del teléfono con lentitud, sintiendo el latido de mi propio corazón en la garganta. Frente a mí, mi hijastra Camila sonreía mientras cortaba su carne con una elegancia ensayada. Su esposo, Diego, servía más vino tinto en mi copa, con esa falsa amabilidad de hombre de negocios que siempre me revolvía el estómago. Estaban sentados en mi mesa de roble. Estaban comiendo la comida que yo había preparado. Estaban bajo el techo de cedro que mi difunto esposo, Mateo, había construido con sus propias manos. Y sin embargo, mientras me sonreían, estaban ejecutando un plan maestro para robarme absolutamente todo. Para entender cómo llegamos a esta cena de domingo, a esta mesa llena de sonrisas de plástico y traición, tengo que retroceder al viernes por la tarde. Fue entonces cuando la tormenta realmente comenzó a formarse sobre el lago Travis. Llegué a la casa de madera poco antes del atardecer. Yantoto Travis ya no es el lugar tranquilo que era hace 20 años. Ahora es un campo de batalla de cristal y acero. Las antiguas casas de campo han sido demolidas una por una, reemplazadas por mansiones frías y modernas que cuestan millones de dólares. Los impuestos a la propiedad se han disparado hasta el cielo, asfixiando a las familias trabajadoras que han vivido aquí por generaciones. Pero nuestra casa, la casa de madera, seguía en pie. Mateo era ingeniero estructural. Él diseñó cada viga, cortó cada teja de cedro y orientó los ventanales para que la luz del atardecer bañara la sala de estar en un tono dorado. Al entrar ese viernes, el olor a madera de cedro y a agua del lago me envolvió como un abrazo. Era el olor de Mateo. Era el olor de mi hogar. Dejé mis maletas en el pasillo y caminé hacia el gran ventanal que daba al muelle. El agua estaba en calma, reflejando el cielo anaranjado. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se llevó a Mateo. 3 años. De un silencio pesado y pegajoso en esta casa tan grande. Yo soy enfermera de cuidados paliativos. He pasado 25 años de mi vida en hospicios, sosteniendo las manos de personas que dan su último suspiro. Conozco la muerte íntimamente, sé cómo huele, sé cómo suena, y sé cómo deja a los que sobreviven. Pero la muerte de mi propio esposo fue un golpe que casi me parte en dos. Lo único que me mantenía en pie era esta casa. Era su legado. Era el único lugar donde todavía podía escuchar su risa. El sonido de neumáticos, triturando la grava del camino de entrada, rompió mi paz. Me giré hacia la ventana del frente. Era una camioneta negra, enorme, del año, reluciente y agresiva. El vehículo de Diego. Suspiré profundamente, alisando mi delantal, preparándome mentalmente para el fin de semana familiar que habían insistido en organizar. Las puertas se abrieron y bajaron los 3. Camila, con sus gafas de sol de diseñador y su postura rígida. Diego, con su camisa de lino abierta en el cuello, proyectando esa imagen de contratista exitoso que tanto se esforzaba por mantener. Y detrás de ellos, Sofía, mi nieta política de 24 años. Sofía caminaba encorvada, mirando al suelo, abrazando su bolso como si fuera un escudo. Abrí la puerta principal y salí al porche. Diego fue el primero en acercarse, abriendo los brazos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dio un abrazo fuerte, palmeando mi espalda con demasiada fuerza. Dijo que me veía de maravilla, que la casa se veía increíble, que ya era hora de que la familia pasara tiempo junta. Su voz era demasiado alta, demasiado entusiasta. Luego vino Camila. Se quitó las gafas de sol y me dio un beso frío en la mejilla, apenas rozando mi piel. Dijo: «Hola Beatriz, gracias por recibirnos». Su tono era el mismo de siempre, cortante, distante, como si le estuviera hablando a la empleada de servicio. Finalmente, Sofía se acercó. Me dio un abrazo débil. Sus manos estaban heladas. Noté que evitaba mirarme a los ojos. En mi profesión, aprendes a leer el cuerpo humano antes de que la persona abra la boca.
La gente puede mentir con sus palabras, pero el cuerpo siempre dice la verdad. La respiración de Sofía era superficial. Sus pupilas estaban ligeramente dilatadas. Había un temblor casi imperceptible en sus dedos. No era el cansancio del viaje. Era ansiedad pura. Era culpa. Esa primera noche, el viernes, cenamos en el patio trasero, bajo las luces que Mateo había colgado en los robles. Diego dominó la conversación. Habló de sus supuestos grandes proyectos de construcción en Austin, de los contratos millonarios que estaba a punto de cerrar. Pero yo sabía la verdad. El mundo de la construcción es pequeño y los rumores viajan rápido. Sabía que la empresa de Diego estaba al borde de la bancarrota. Sabía que debía cientos de miles de dólares a proveedores y que sus tarjetas de crédito estaban al límite. Sin embargo, allí estaba, bebiendo mi vino más caro y actuando como el rey del mundo. Camila, por su parte, no dejaba de mirar la casa. Sus ojos escaneaban el techo, las ventanas, el terreno que bajaba hasta el lago. En un momento de la cena, dejó su copa sobre la mesa y me miró fijamente. Dijo, con esa voz afilada como un bisturí, que esta propiedad era demasiado grande para una mujer sola. Dijo que los impuestos debían estar asfixiándome. Dijo que, a mi edad, debería pensar en algo más pequeño, más manejable, tal vez un apartamento en la ciudad. Yo mantuve mi rostro completamente neutral. Le respondí, con voz suave pero firme, que los impuestos estaban pagados, que Mateo me había dejado un seguro de vida suficiente para mantener la casa y que no tenía ninguna intención de vender el lugar donde él había puesto su alma. Camila apretó los labios hasta que se volvieron una línea blanca. Diego intervino rápidamente, riendo con fuerza, diciendo que Camila solo se preocupaba por mi bienestar. Cambió de tema, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de sus verdaderas intenciones había sido plantada en medio de la mesa. La mañana del sábado comenzó con una quietud engañosa. Me levanté a las 6 de la mañana, como es mi costumbre, y preparé café. La casa estaba en silencio. Caminé hacia la cocina y me detuve en seco. A través de la puerta entreabierta del despacho de Mateo, vi a Sofía. Estaba de pie frente a mi escritorio. Tenía su teléfono celular en la mano. Estaba tomando fotografías de mis documentos privados. Específicamente, estaba fotografiando el aviso de impuestos a la propiedad del condado de Travis y mis estados de cuenta bancarios, los cuales yo había dejado en una carpeta la noche anterior. Me quedé congelada en el pasillo, oculta en las sombras. Mi corazón dio un vuelco. Podría haber entrado gritando. Podría haberle arrebatado el teléfono. Pero mis años en el hospicio me enseñaron que la paciencia es el arma más poderosa cuando te enfrentas a una crisis. Si la confrontaba ahora, ella lloraría, se pondría a la defensiva, y sus padres intervendrían para protegerla, creando una red de mentiras. Necesitaba saber por qué lo estaba haciendo. Necesitaba ver el panorama completo. Di un paso atrás, en silencio, y caminé hacia la cocina haciendo ruido con mis pantuflas. Cuando entré al pasillo principal unos segundos después, Sofía salía del despacho, pálida como un fantasma, escondiendo el teléfono en el bolsillo trasero de sus pantalones. Le sonreí con naturalidad y le ofrecí una taza de café. Ella la aceptó con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento inaudible antes de huir hacia el patio. Mientras veía a mi nieta política alejarse, el peso del pasado cayó sobre mis hombros. La hostilidad de Camila no era nueva. Era una herida infectada que llevaba décadas supurando. Yo conocí a esta familia hace 30 años. En ese entonces, yo no era la esposa de Mateo. Yo era la enfermera asignada al cuidado de Rosa, la primera esposa de Mateo y la madre de Camila. Rosa padecía una enfermedad degenerativa brutal. Durante 2 años fui a su casa todos los días. La bañé, la alimenté, le administré morfina y sostuve su mano mientras su cuerpo se apagaba lentamente. Mateo era un esposo devoto. Estaba destrozado, pero se mantenía fuerte por su hija. Camila era solo una adolescente en ese entonces, y me miraba con una mezcla de necesidad y resentimiento. Yo era la extraña que invadía su hogar,
la mujer que veía a su madre en su estado más vulnerable. Cuando Rosa falleció, yo hice mi trabajo. Empaqué mis cosas, di mis condolencias y desaparecí de sus vidas. Mantuve el límite profesional estricto que mi vocación exige. Pasaron 5 años sin que yo supiera nada de ellos. Hasta que un día me encontré a Mateo en un supermercado en Austin. Estaba más viejo, más cansado, pero sus ojos seguían teniendo esa bondad profunda. Empezamos a hablar. Luego tomamos un café. Luego fueron cenas. Nos enamoramos lentamente, con la precaución de 2 personas que ya han visto lo frágil que es la vida. Cuando nos casamos, Camila me declaró la guerra. Para ella, yo no era la mujer que amaba a su padre. Yo era la enfermera oportunista, la empleada mexicana que se había infiltrado en su familia para robarse la herencia. No importaba que yo tuviera mi propia carrera, mi propio dinero y mi propia dignidad. En la mente clasista de Camila, yo siempre sería el servicio doméstico que se acostó con el patrón. La tragedia que terminó de fracturar a la familia ocurrió 10 años después. Mateo y yo tuvimos un hijo juntos. Gabriel era la luz de nuestros ojos. Pero a los 22 años, Gabriel murió en un accidente automovilístico en una carretera mojada por la lluvia. El dolor casi nos destruye. Mateo y yo nos aferramos el uno al otro para sobrevivir a la tormenta más oscura de nuestras vidas. Pero Camila no sintió empatía. En el funeral de mi hijo, la escuché susurrarle a una tía que esto era el karma, que Dios me estaba castigando por haber tomado el lugar de su madre. Desde ese día, cerré mi corazón a Camila. Fui educada, fui civilizada, pero nunca más esperé amor de su parte. Y ahora, años después de la muerte de Mateo, ella estaba aquí, en mi casa, usando a su propia hija para espiar mis finanzas. El sábado al mediodía, la trampa comenzó a cerrarse. Estaba lavando los platos del desayuno cuando vi a Diego por la ventana de la cocina. Estaba caminando por el perímetro de la casa. No caminaba como un invitado admirando el paisaje, caminaba como un tasador de bienes raíces. Tocaba las tejas de cedro, examinaba los cimientos de piedra, miraba el techo y tomaba notas en su teléfono. Salí por la puerta trasera y le pregunté, con tono casual, ¿qué estaba haciendo? Diego dio un pequeño salto, sorprendido, pero rápidamente recuperó su sonrisa de vendedor. Dijo que solo estaba revisando el estado de la madera. Dijo que con las tormentas recientes en Texas, quería asegurarse de que la casa de su suegro estuviera en perfectas condiciones. Dijo que tenía un amigo en una compañía de seguros que podría conseguirme una mejor tarifa si actualizábamos algunos documentos. Esa misma tarde, después del almuerzo, Diego entró a la sala de estar con una carpeta de cuero negro. Se sentó frente a mí en el sofá de cuero, abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles impresos. Camila se sentó a su lado, cruzando las piernas, fingiendo leer una revista, pero yo podía notar la tensión en su mandíbula. Diego me entregó un bolígrafo de metal pesado. Dijo, con voz suave y persuasiva, que estos eran los formularios de actualización del seguro. Dijo que, como él era contratista, había hecho una evaluación gratuita de la propiedad para la aseguradora y que solo necesitaba mi firma para confirmar que la inspección se había realizado. Dijo que esto me ahorraría miles de dólares al año. Tomé los papeles. Sentí el peso de las hojas en mis manos. Miré la primera página. Estaba llena de jerga legal densa, letras pequeñas y párrafos interminables. Pero yo no soy una mujer ignorante. He lidiado con contratos médicos, testamentos en vida y burocracia hospitalaria durante décadas. Mis ojos escanearon el texto rápidamente. No era un formulario de seguro. En la esquina superior derecha de la segunda página vi las palabras clave: liberación de gravamen, reconocimiento de deuda, retención de título. Mi sangre se heló, pero mi rostro se mantuvo como una máscara de piedra. Diego me estaba pidiendo que firmara un documento que reconocía una deuda masiva por supuestas reparaciones de construcción en mi propiedad. Levanté la vista. Diego me miraba con una sonrisa expectante.
Camila había dejado de fingir que leía la revista y me observaba con ojos de halcón. Les dije, con la voz más calmada que pude fingir, que no tenía mis lentes de lectura a la mano. Les dije que el lenguaje legal siempre me daba dolor de cabeza y que prefería leerlo con calma en mi habitación antes de firmar nada. La sonrisa de Diego vaciló por una fracción de segundo. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. Dijo que claro, que no había prisa, pero que el agente de seguros necesitaba los papeles el lunes a primera hora. Camila intervino, con voz tensa, diciendo que era solo un trámite de rutina y que no entendía por qué yo siempre tenía que hacer las cosas tan complicadas. Me puse de pie, sosteniendo los papeles contra mi pecho, y caminé hacia el pasillo. Entré al baño de visitas, cerré la puerta con seguro y encendí la luz. Me senté en el borde de la bañera, con las manos temblando de rabia, y leí cada maldita palabra del documento. Era un fraude absoluto. Diego había redactado un contrato falso. Si yo firmaba esa última página, estaría aceptando legalmente que su empresa de construcción había realizado renovaciones estructurales en mi casa por un valor de $150,000. Renovaciones que nunca ocurrieron. Al firmar, le estaría dando el derecho legal de exigir el pago inmediato. Saqué mi teléfono del bolsillo y fotografié cada página del documento, asegurándome de que el texto fuera perfectamente legible. Luego, doblé los papeles, salí del baño y los dejé sobre la mesa de noche de mi habitación. La verdadera magnitud de su plan se reveló el domingo por la tarde. El sol estaba alto y el calor de Texas era sofocante. Yo estaba en el cuarto de lavado, en la parte trasera de la casa, doblando toallas. La pequeña ventana que daba al porche lateral estaba abierta para dejar entrar la brisa del lago. Escuché pasos en la madera del porche. Eran Diego y Camila. Se detuvieron justo al lado de mi ventana, creyendo que estaban completamente solos. Me quedé inmóvil en la oscuridad del cuarto de lavado, conteniendo la respiración, con una toalla a medio doblar en las manos. La voz de Diego sonaba frustrada, siseando entre dientes. Dijo que yo era demasiado desconfiada. Dijo que si no firmaba ese papel hoy, todo el plan se iría a la basura. Camila le respondió con un tono venenoso. Dijo que no importaba si yo firmaba o no. Dijo que él ya había presentado los otros 3 gravámenes de mecánico en la oficina del condado de Travis. Mi mente trabajó a toda velocidad. Un gravamen de mecánico. Es una herramienta legal que usan los contratistas en Texas para protegerse cuando un cliente no les paga por su trabajo. Si un contratista pone un gravamen sobre tu casa, no puedes venderla ni refinanciarla. Y si la deuda es lo suficientemente grande, el contratista puede forzar la ejecución hipotecaria. Puede obligar al condado a subastar tu casa para cobrar la deuda. Diego habló de nuevo. Su voz estaba llena de una arrogancia desesperada. Dijo que los 3 gravámenes falsos sumaban más de $200,000. Dijo que yo no tenía ese dinero en efectivo. Dijo que cuando llegara la notificación oficial del condado, yo entraría en pánico. Y como no podría pagar, la casa iría a subasta pública. Camila soltó una risa seca y cruel. Dijo que, para cuando la casa saliera a subasta, la empresa fantasma que Diego había registrado a nombre de su primo compraría la propiedad por una fracción de su valor real. Dijo que finalmente recuperarían lo que su padre le había robado al dejárselo a la enfermera. Dijo que me echarían a la calle con nada más que mi ropa. Me apoyé contra la lavadora fría, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo querían mi dinero, querían destruirme. Querían borrar cualquier rastro de mi existencia en la vida de Mateo. Habían usado a su propia hija, ahogada en deudas estudiantiles, para fotografiar mis cuentas bancarias y asegurarse de que yo no tuviera los fondos líquidos para defenderme en la corte. Habían falsificado facturas, inventado reparaciones fantasmas y corrompido el sistema legal del condado para robarme mi hogar. Esperé a que se alejaran del porche. Cuando escuché la puerta mosquitera cerrarse, salí por la puerta trasera del cuarto de lavado y caminé hacia el bosque que rodeaba la propiedad. Caminé hasta que la casa desapareció de mi vista,
hasta que solo estuve rodeada por los altos pinos y el sonido de las cigarras. Me senté en un tronco caído, saqué mi teléfono y busqué un número en mis contactos. El número de Arturo, el viejo abogado de patrimonio de Mateo, un hombre implacable, de la vieja escuela, que conocía las leyes de bienes raíces de Texas mejor que nadie. Arturo contestó al tercer tono. Le expliqué la situación con voz fría y clínica, como si estuviera dando el reporte médico de un paciente terminal. Le hablé de los documentos que Diego quería que firmara. Le hablé de la conversación que acababa de escuchar sobre los 3 gravámenes de mecánico ya presentados en el condado. Le hablé de la empresa fantasma. Hubo un largo silencio en la línea. Cuando Arturo finalmente habló, su voz era grave. Dijo: «Beatriz, lo que tu yerno ha hecho no es solo una disputa familiar. Falsificar facturas de construcción y presentar gravámenes fraudulentos para forzar una ejecución hipotecaria es un delito grave. Es fraude inmobiliario a nivel de felonía». Dijo que si Diego había usado el correo o medios electrónicos para presentar esos documentos, también era fraude postal y fraude electrónico. Le pregunté qué debíamos hacer. Arturo me dijo que no confrontara a nadie. Dijo que necesitaba pruebas irrefutables. Dijo que iba a hacer unas llamadas inmediatas a sus contactos en la oficina de registros del condado y a la oficina del alguacil. Me ordenó que volviera a la casa, que actuara con total normalidad y que esperara sus instrucciones. Regresé a la casa de madera. Me lavé la cara con agua fría en el baño. Me miré en el espejo. No había lágrimas, no había miedo, solo había una resolución fría y oscura, forjada en años de ver la fragilidad de la vida. Mateo había construido esta casa para protegerme, y yo iba a proteger su memoria, costara lo que costara. Y así, llegamos a esta noche. La cena del domingo. Preparé un asado. Puse la mejor vajilla en la mesa de roble. Serví el vino. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ocupar Mateo. Diego estaba en su mejor momento, contando chistes, riendo a carcajadas, bebiendo copiosamente. Camila me miraba con esa falsa condescendencia, preguntándome si había pensado más en la idea de mudarme a un apartamento. Sofía apenas tocaba su comida, empujando los guisantes por el plato, con los ojos llenos de una culpa que la estaba devorando viva por dentro. Yo comía despacio, saboreaba cada bocado, los observaba con la precisión de un cirujano. Veía la avaricia brillando en los ojos de Diego. Veía el odio calcificado en la postura de Camila. Veía la debilidad en las manos temblorosas de Sofía. Estaban tan seguros de su victoria. Estaban tan convencidos de que yo era solo una anciana ingenua, una viuda solitaria a la que podían aplastar sin consecuencias. Entonces, el teléfono vibró junto a mi copa de vino. El mensaje iluminó la pantalla. «Sal por la puerta trasera ahora mismo y no le digas a nadie». El número era desconocido, pero el siguiente mensaje que apareció en la pantalla hizo que mi respiración se detuviera por un segundo. Decía: «Estoy junto a la bugambilia que plantó Mateo. Sal ahora». Nadie en el mundo sabía que Mateo había plantado esa bugambilia específica en el lado este del muelle, excepto yo y mi colega del hospicio, Elena. Levanté la vista. Diego estaba a mitad de una anécdota sobre un supuesto cliente rico en Dallas. Camila estaba asintiendo, fingiendo interés. Tomé mi servilleta de tela y me limpié las comisuras de los labios con absoluta calma. La dejé sobre la mesa, al lado de mi plato a medio terminar. Les dije, con una voz suave y aterciopelada, que me disculparan un momento. Les dije que había olvidado apagar el sistema de riego del jardín trasero y que no quería que las flores se ahogaran. Diego sonrió, levantando su copa. Dijo: «No te preocupes, Beatriz, tómate tu tiempo. Nosotros nos encargamos del postre». Me puse de pie. Caminé por el pasillo de madera, sintiendo la mirada de Camila clavada en mi espalda. Abrí la pesada puerta trasera de roble y salí a la noche de Texas. El aire estaba pesado, cargado de humedad y del olor a pino. El canto de las cigarras era ensordecedor.
Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la luz cálida del comedor y las risas falsas de mis verdugos. Caminé hacia la oscuridad, bajando por el sendero de piedra que conducía al lago, hacia la sombra de la bugambilia, lista para desatar el infierno sobre la familia que intentó enterrarme viva. El aire del lago Travis siempre cambia después del anochecer. Se vuelve denso, casi palpable, cargado con el aroma del agua dulce y la resina de los pinos. Caminé con cuidado por el sendero inclinado. Conocía cada piedra de este camino. Mateo y yo las habíamos colocado una por una, hace más de 15 años, durante un verano en el que el sol nos quemaba los hombros. Ahora, esas mismas piedras me guiaban hacia la salvación de nuestro hogar. Al pie del sendero, donde el muelle de madera se adentra en el agua oscura, vi una silueta. Era una mujer de pie junto a la gran bugambilia. La luz de la luna delineaba su figura firme y su postura inconfundible. Era Elena, mi colega, mi amiga, mi hermana de trinchera. Elena y yo habíamos trabajado juntas en el pabellón de cuidados paliativos durante más de 2 décadas. Habíamos visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Habíamos lavado cuerpos, consolado a viudas desconsoladas y escuchado las confesiones más oscuras de hombres a punto de exhalar su último aliento. Elena no era una mujer que se asustara con facilidad, y ciertamente no era una mujer a la que un contratista mediocre de Austin pudiera engañar. Me acerqué a ella en silencio. No hubo saludos efusivos. No había tiempo para eso. Elena llevaba una chaqueta de lana oscura y sostenía un sobremanila grueso contra su pecho. En su otra mano, la luz de su teléfono celular iluminaba su rostro curtido por los años y la experiencia. Me miró a los ojos y asintió lentamente. Dijo: «Lo tengo todo, Beatriz». Dijo que el abogado Arturo no exageraba cuando la llamó por la tarde. Helimos. Elena me entregó el sobremanila. Pesaba en mis manos como un bloque de plomo. Me explicó, con esa voz baja y rasposa que usaba para dar malas noticias en el hospital, lo que había dentro. Dijo que Arturo había movilizado a un juez amigo suyo para abrir los registros del condado de Travis en pleno domingo. Dentro del sobre estaban las copias certificadas de los 3 gravámenes de mecánico que Diego había presentado contra mi propiedad. Pero eso no era todo. Elena metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de memoria. Me lo entregó con cuidado, asegurándose de que yo lo sostuviera con firmeza. Me explicó de dónde había salido. Dijo que su sobrino, un muchacho joven que trabajaba como cantinero en un bar de mala muerte en el centro de Austin, había estado de turno el jueves por la noche. Diego era un cliente habitual allí, un cliente que bebía demasiado y hablaba aún más. Elena me dijo que, esa noche, Diego había estado celebrando por adelantado. Había bebido 4 vasos de whisky y había empezado a alardear frente a los otros hombres en la barra. Había sacado su teléfono y les había mostrado fotos de mi casa. Había dicho que estaba a punto de cerrar el negocio de su vida. Las palabras exactas de Diego, grabadas por el sobrino de Elena en su propio teléfono mientras limpiaba la barra, eran repugnantes. Elena me dijo que en la grabación se escuchaba a Diego riéndose. Se le escuchaba decir que iba a sacar a la vieja enfermera mexicana a patadas a la calle, que había falsificado unas facturas de construcción tan perfectas que ni el mejor abogado de Texas podría encontrar el agujero, que la casa de madera pronto sería suya por unos pocos centavos y que la vendería a un desarrollador de condominios al mes siguiente. Sentí una ola de náuseas, seguida inmediatamente por un calor abrasador en mi pecho. Era la furia, una furia antigua y profunda. No solo querían robarme, querían borrar la memoria de Mateo. Querían demoler la casa que él había construido con sus propias manos para construir condominios sin alma. Apreté el sobre y la memoria contra mi pecho. Le pregunté a Elena cuánto tiempo teníamos. Elena miró su reloj de pulsera. Dijo que el alguacil Javier ya había revisado la evidencia digital que Arturo le había enviado por correo electrónico. Dijo que el juez había firmado la orden de arresto hace 1 hora. El alguacil estaba en camino. Dijo que llegaría a la casa en exactamente 20 minutos.
Elena me puso una mano en el hombro, un apretón firme, el mismo que nos dábamos cuando un paciente finalmente descansaba en paz. Dijo: «Termina con esto, Beatriz. No les tengas piedad, porque ellos no te tuvieron ninguna a ti». Asentí con la cabeza. Elena se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, caminando por el sendero secundario que llevaba a la carretera donde había dejado su auto. Me quedé sola en el muelle. El agua del lago golpeaba suavemente contra los pilotes de madera. Miré hacia la casa. Las luces del comedor brillaban a través de los grandes ventanales de cedro. Podía ver las siluetas de Diego y Camila sentados a mi mesa, bebiendo mi vino, esperando a que yo regresara para firmar mi propia sentencia de muerte. Pero antes de volver a entrar, tenía una última cosa que hacer. Algo que Mateo me había pedido que hiciera solo si llegaba el momento de mayor oscuridad. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la anticipación de escuchar una voz que creía perdida para siempre. Mateo era un hombre brillante. Como ingeniero estructural, siempre pensaba en los peores escenarios. Siempre calculaba la carga máxima que podía soportar una viga antes de romperse. Y él sabía que, después de su muerte, la carga sobre mis hombros sería inmensa. Él conocía la naturaleza de su hija Camila. Sabía que su resentimiento era una grieta en los cimientos de la familia que eventualmente haría colapsar todo. Un mes antes de morir, cuando el cáncer ya le había robado la fuerza de sus piernas pero no la lucidez de su mente, Mateo me entregó un sobresellado. Me hizo prometer que solo lo abriría si Camila alguna vez intentaba quitarme la casa. Yo había abierto ese sobre el viernes por la noche, después de que Diego y Camila llegaron con sus sonrisas falsas. Dentro, solo había una dirección de una página web de almacenamiento en la nube y una pista para la contraseña. La pista decía: «El día que la lluvia no nos importó». Me senté en el borde del muelle. El aire nocturno me acariciaba el rostro. Abrí el navegador en mi teléfono y escribí la dirección. La pantalla me pidió una contraseña. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo me inundara. Fue hace muchos años. Estábamos en el centro de Austin. Habíamos salido a cenar y de repente una tormenta de verano se desató sobre la ciudad. En lugar de correr a buscar refugio, Mateo me tomó de la mano y me hizo bailar en medio de la acera inundada. Fue el 15 de noviembre de 1999. Escribí las palabras lentamente. El 15 de noviembre de 1999. La pantalla cargó. Apareció un único archivo de video. El título era simplemente: «Para mi amada Beatriz». Presioné el botón de reproducción. La imagen parpadeó y luego se estabilizó. Era Mateo. Estaba sentado en su despacho, en la misma silla de cuero donde Sofía había estado espiando mis documentos. Se veía cansado, pálido, con las mejillas hundidas por la quimioterapia, pero sus ojos oscuros brillaban con esa misma intensidad que me había enamorado décadas atrás. Llevé el teléfono a mi oído para escuchar su voz con claridad sobre el sonido de las cigarras. Mateo habló. Dijo: «Hola, mi amor. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y significa que mis peores temores sobre Camila se han hecho realidad. Tuve que taparme la boca con la mano libre para ahogar un sollozo». Escuchar su voz era como recibir un golpe directo en el pecho. Era un dolor agudo, pero al mismo tiempo, era el abrazo más cálido que había sentido en 3 años. Mateo continuó hablando en el video. Dijo que había dejado todo legalmente atado, pero que sabía que Diego era un hombre desesperado y sin escrúpulos. Dijo que había grabado este mensaje para que no quedara ninguna duda, ni legal ni moral, sobre sus intenciones. Dijo que esta casa era mía, que yo la había llenado de luz cuando él solo veía oscuridad. Escuché el video completo. Duraba 5 minutos. 5 minutos de verdades absolutas, de amor incondicional y de una advertencia severa para su hija. Cuando el video terminó, la pantalla se volvió negra. Me sequé la única lágrima que había dejado escapar. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Me puse de pie. La tristeza se había evaporado por completo. En su lugar,
Había una armadura de titanio. Estaba lista. Caminé de regreso por el sendero de piedra. Cada paso era firme, deliberado. Subí los escalones del porche trasero y abrí la pesada puerta de roble. El contraste entre la frescura de la noche y el calor del comedor fue inmediato. El olor a carne asada y a romero llenaba el aire. Diego estaba recostado en su silla, jugando con el tallo de su copa de vino. Camila estaba revisando su teléfono con el ceño fruncido. Sofía seguía mirando su plato, como si estuviera hipnotizada por los restos de comida. Cuando cerré la puerta, los tres levantaron la vista. Diego sonrió, mostrando esos dientes perfectamente blancos y falsos. Dijo: «Vaya, Beatriz, empezábamos a pensar que te habías caído al lago». Dijo que las flores debían estar muy agradecidas por tanta agua. Caminé hacia la cabecera de la mesa y me senté lentamente. Alicé mi delantal sobre mis rodillas. Los miré a los tres, uno por uno. Les dije que me disculparan por la demora. Les dije que la noche estaba tan hermosa que me había quedado admirando las estrellas. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de roble. Su paciencia se estaba agotando, y se notaba en la tensión de sus hombros. Dijo que las estrellas eran preciosas, pero que teníamos un pequeño asunto pendiente. Dijo que el agente de seguros lo había llamado por la tarde, presionando por los documentos firmados. Dijo, con un tono que intentaba ser casual pero que destilaba urgencia, que si yo firmaba los papeles ahora mismo, él podría escanearlos y enviarlos antes de la medianoche. Camila asintió, cruzando los brazos sobre su pecho. Dijo que ya era hora de dejar de dar vueltas. Dijo que yo siempre tenía la costumbre de hacer que todo fuera más difícil de lo necesario. Tomé mi tenedor y mi cuchillo. Corté un pequeño trozo de carne de mi plato. Lo llevé a mi boca y mastiqué lentamente. El silencio en la habitación se volvió espeso, asfixiante. Podía escuchar la respiración agitada de Sofía al otro lado de la mesa. Tragué la comida y tomé un sorbo de agua. Les dije, con una voz completamente desprovista de emoción, que no iba a afirmar nada antes del postre. Les dije que en mi casa los negocios nunca interrumpían una buena cena. La mandíbula de Diego se tensó. Un tic nervioso apareció debajo de su ojo izquierdo. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía. Intentó forzar una carcajada, pero sonó como el ladrido de un perro asustado. Dijo que yo era una mujer muy terca. Dijo que estaba bien, que comeríamos el postre, pero que inmediatamente después firmaría los papeles. Miré a Sofía. La pobre muchacha estaba temblando. Le pedí, con el tono amable que usaría con una paciente asustada, que por favor trajera el pastel de limón de la cocina. Sofía se puso de pie torpemente. Su silla raspó fuertemente contra el piso de madera. Caminó hacia la cocina con pasos inestables. Regresó un minuto después, sosteniendo una bandeja de plata con el pastel y una espátula para servir. Sus manos temblaban tanto que la espátula golpeaba contra la bandeja, creando un tintineo metálico que resonaba en todo el comedor. Cuando llegó a la mesa, intentó colocar la bandeja en el centro, pero sus dedos fallaron. La bandeja resbaló. El pastel cayó sobre la mesa de roble, manchando el mantel de lino blanco. La espátula de plata golpeó el suelo con un estruendo. Sofía soltó un pequeño grito ahogado y se cubrió la cara con las manos. Camila se levantó de un salto, furiosa. Le gritó a su hija. Le preguntó qué demonios le pasaba. Le dijo que era una inútil, que ni siquiera podía servir un simple postre sin arruinarlo todo. Diego también se levantó, tratando de limpiar el desastre con una servilleta, maldiciendo en voz baja. Yo no me moví. Me quedé sentada en la cabecera de la mesa, observando el caos. Observando cómo su fachada de familia perfecta se desmoronaba por un simple pastel caído. Les dije, con voz suave, que no se preocuparan por el mantel. Les dije que las manchas siempre salen a la luz, tarde o temprano. Diego se detuvo. La servilleta sucia colgaba de su mano. Me miró fijamente. Había entendido el doble sentido de mis palabras.
Sus ojos se abrieron un poco más. La máscara del contratista exitoso y amable se resquebrajó por completo, revelando al estafador acorralado que había debajo. Abrió la boca para decir algo, para intentar recuperar el control. Pero entonces, el sonido de neumáticos triturando la grava del camino de entrada rompió el silencio de la noche. No era un solo vehículo, eran dos. Motores pesados, potentes. Un segundo después, luces rojas y azules comenzaron a destellar a través de los grandes ventanales de cedro de la sala de estar. Los destellos iluminaban el comedor en ráfagas rítmicas, pintando los rostros pálidos de Diego y Camila con colores de emergencia. Diego dejó caer la servilleta sobre la mesa. Su rostro perdió todo el color. Miró hacia la ventana, luego hacia mí y luego de nuevo hacia la ventana. Camila frunció el ceño, confundida. Preguntó, en voz alta, ¿qué estaba pasando? Preguntó si había ocurrido un accidente en la carretera. Diego tragó saliva con dificultad. Dijo, con la voz temblorosa, que seguramente alguien se había perdido. Dijo que iba a salir a ver qué querían los oficiales. Se dirigió hacia la puerta principal, caminando con pasos rápidos y rígidos. Pero antes de que pudiera alcanzar el pomo de la puerta, 3 golpes pesados y autoritarios resonaron en la madera. Me puse de pie lentamente. Les dije, con una calma glacial, que se quedaran donde estaban. Les dije que yo abriría la puerta de mi propia casa. Caminé por el pasillo. Abrí la puerta principal de par en par. Allí estaba el alguacil Javier, un hombre alto, de hombros anchos, con el uniforme impecable y la placa brillando bajo la luz del porche. Detrás de él, 2 oficiales más jóvenes esperaban en los escalones, con las manos descansando cerca de sus cinturones. Javier se quitó el sombrero de ala ancha. Me miró con respeto y asintió. Dijo, «Buenas noches, señora Beatriz. Lamento mucho la intrusión a esta hora». Le respondí que no había nada que lamentar. Le dije que lo estábamos esperando. Me hice a un lado para dejarlo pasar. Javier entró al pasillo, seguido por sus 2 oficiales. Sus botas pesadas resonaron sobre el piso de madera. Caminó directamente hacia el comedor, donde Diego y Camila estaban paralizados junto a la mesa manchada de pastel. Diego intentó recuperar su falsa confianza, esbozó una sonrisa temblorosa y levantó una mano a modo de saludo. Dijo, «Hola, Javier. Qué sorpresa verte por aquí un domingo por la noche». Dijo que esperaba que no hubiera problemas en el vecindario. Javier no sonrió. No le devolvió el saludo. Se detuvo a 2 metros de Diego y sacó un documento doblado del bolsillo de su camisa. Javier habló con una voz profunda y oficial que no dejaba espacio para la negociación. Dijo, «Diego Morales, tengo una orden de arresto en su contra, emitida por un juez del condado de Travis». Camila soltó un grito ahogado. Se llevó una mano al pecho. Diego retrocedió un paso, chocando contra el borde de la mesa. Dijo, riendo nerviosamente, que esto tenía que ser un error. Dijo que él era un hombre de negocios respetable. Dijo que seguramente había una confusión con algún permiso de construcción. Javier desdobló el papel. Leyó los cargos en voz alta, asegurándose de que cada palabra resonara en las paredes de cedro. Dijo que los cargos eran fraude inmobiliario grave, falsificación de documentos legales y fraude electrónico. Dijo que había pruebas concluyentes de que Diego había presentado 3 gravámenes de mecánico fraudulentos contra la propiedad de la señora Beatriz, con la intención de forzar una ejecución hipotecaria ilegal. Las piernas de Diego parecieron perder su fuerza. Se apoyó pesadamente contra la mesa. Su arrogancia se evaporó, dejando solo a un hombre patético y aterrorizado. Empezó a balbucear. Dijo que todo era un malentendido. Dijo que su asistente debía haber archivado los papeles equivocados. Dijo que él podía arreglarlo, que podía retirar los gravámenes mañana mismo a primera hora. Javier guardó el papel en su bolsillo. Dijo, con frialdad, que el tiempo para arreglar las cosas había pasado. Le ordenó a Diego que se diera la vuelta y pusiera las manos detrás de la espalda. Los 2 oficiales jóvenes avanzaron. Diego no opuso resistencia, estaba demasiado conmocionado.
El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más hermoso que había escuchado en mucho tiempo. Fue entonces cuando Camila explotó. No explotó contra su esposo por ser un criminal. No explotó contra el alguacil por arrestarlo. Explotó contra mí. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Caminó hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. Gritó que yo había planeado esto. Gritó que yo era una bruja manipuladora. Dijo que yo había envenenado la mente de su padre y que ahora estaba destruyendo a su familia. Me llamó ladrona. Me llamó oportunista. Y luego escupió las palabras que había guardado en su garganta durante 30 años. Gritó que yo no era nadie, que yo era solo la enfermera, que yo era la empleada doméstica que se había metido en la cama de un hombre moribundo para robarle la herencia a su verdadera familia. Dijo que esta casa le pertenecía a ella por derecho de sangre y que yo era una intrusa que merecía pudrirse en la calle. El alguacil Javier dio un paso adelante para intervenir, pero levanté la mano, deteniéndolo. Miré a Camila directamente a los ojos. No sentí ira, no sentí dolor. Solo sentí una inmensa lástima por una mujer que había desperdiciado su vida alimentando un veneno que ahora la estaba ahogando. Le dije, con una voz tan baja y tranquila que tuvo que guardar silencio para escucharme. Le dije, Camila, tienes razón en una cosa. Yo fui la enfermera. Yo limpié a tu madre cuando tú te negabas a entrar a su habitación porque no soportabas el olor a enfermedad. Yo sostuve la mano de tu padre durante las noches de agonía mientras tú estabas de vacaciones en Europa. Yo construí un hogar aquí, mientras tú solo veías un signo de dólares. Saqué mi teléfono del bolsillo. Caminé hacia el gran televisor inteligente que colgaba en la pared de la sala de estar. Con unos pocos toques en la pantalla, conecté mi teléfono al televisor. Le dije a Camila que no tenía que creer en mis palabras. Le dije que escuchara las palabras del hombre al que decía amar tanto. Presioné reproducir. La pantalla gigante se iluminó. El rostro de Mateo apareció, inmenso, llenando la habitación con su presencia. Camila se quedó sin aliento. Retrocedió un paso, cubriéndose la boca con ambas manos. Diego, esposado y custodiado por los oficiales, levantó la vista, aterrorizado. La voz de Mateo resonó en los altavoces. Fuerte, clara, innegable. Mateo dijo, desde la pantalla, que estaba grabando este mensaje porque conocía la oscuridad en el corazón de su hija. Dijo, Camila, si estás viendo esto, es porque has intentado lastimar a la mujer que me salvó la vida. Camila empezó a negar con la cabeza, murmurando que no, que esto era un truco, que era falso. Pero Mateo continuó. Dijo que él sabía que Diego era un fracaso financiero. Dijo que sabía que Diego había estado robando materiales de sus propios sitios de construcción para pagar sus deudas de juego. Dijo que nunca le dejaría esta casa a Camila, porque sabía que ella la vendería al día siguiente para mantener su estilo de vida superficial. Mateo miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando el alma de su hija. Dijo, Beatriz es mi esposa. Ella es la dueña de esta casa. Ella es la dueña de mi legado. Y si intentas quitárselo, Camila, quiero que sepas que me das vergüenza. La palabra vergüenza flotó en el aire pesado del comedor. Fue un golpe mortal. El mito que Camila había construido durante décadas, el mito de que ella era la hija amada y yo la usurpadora, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos sobre el piso de madera. El video terminó. La pantalla se volvió negra. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un sollozo desgarrador. No era Camila, era Sofía. Mi nieta política cayó de rodillas sobre el piso de madera. Lloraba con una desesperación cruda, abrazándose a sí misma. Levantó la vista hacia mí, con el rostro empapado en lágrimas. Sofía confesó todo. Habló rápido, tropezando con sus propias palabras. Dijo que lo sentía mucho. Dijo que sus padres la habían obligado. Dijo que le habían dicho que si no tomaba fotografías de mis documentos bancarios y de mis impuestos,
Ellos dejarían de pagar sus préstamos estudiantiles y ella terminaría en la calle. Dijo que sabía que estaba mal, que se sentía sucia, pero que tenía demasiado miedo para decir que no. Miró a sus padres con terror y asco. Les dijo que los odiaba por haberla convertido en una criminal. Camila no miró a su hija. Camila estaba rígida como una estatua de sal. Su orgullo, su vanidad, su sentido de superioridad, todo había sido aniquilado. Pero incluso en su derrota absoluta, se negó a disculparse. Se negó a derramar una lágrima. El alguacil Javier se acercó a Camila. Le dijo que, basándose en la evidencia y en la confesión de su hija, ella también estaba bajo arresto por conspiración para cometer fraude. Camila no dijo una palabra. Extendió las manos frente a ella, con la barbilla en alto, manteniendo esa absurda ilusión de dignidad aristocrática mientras el oficial le ponía las esposas de acero. Los oficiales sacaron a Diego y a Camila de la casa. Diego iba llorando, rogándole a Javier que le permitiera hacer una llamada a su abogado, prometiendo que podía devolver el dinero que no tenía. Camila caminaba en silencio, mirando al frente, como si estuviera desfilando por una alfombra roja en lugar de caminar hacia una patrulla de policía. Las puertas de los vehículos se cerraron de golpe. Los motores rugieron, las luces rojas y azules se alejaron por el camino de grava, desapareciendo entre los árboles de pino, llevándose consigo la oscuridad que había intentado devorar mi hogar. La casa de madera quedó en un silencio profundo y pacífico. Caminé hacia donde Sofía seguía arrodillada en el suelo. Me agaché a su nivel. No la abracé, porque la confianza debe ganarse de nuevo, pero le ofrecí mi mano. Sofía la tomó, temblando. Le dije, con voz firme pero compasiva, que los errores de sus padres no tenían que ser sus errores. Le dije que el miedo la había hecho actuar mal, pero que la culpa que sentía demostraba que aún tenía una conciencia. Le dije que empacara sus cosas. Le dije que le pagaría un boleto de autobús de regreso a su universidad y que si alguna vez decidía construir una vida honesta, lejos de la toxicidad de su madre, encontraría mi puerta abierta. Sofía sintió, llorando en silencio, y subió las escaleras para empacar. Eran las 5 de la mañana. El cielo nocturno comenzaba a perder su negrura, dando paso a un azul profundo y frío. Me preparé una taza de café negro. Salí por la puerta trasera y caminé por el sendero de piedra, bajando hacia el muelle una vez más. Me senté en la silla de madera que Mateo había construido para mí. El aire estaba fresco. El lago Travis estaba en absoluta calma, como un espejo gigante, reflejando el nacimiento de un nuevo día. En los meses siguientes, la justicia fue implacable. La empresa de construcción de Diego fue liquidada por completo para pagar a sus acreedores. Fue sentenciado a cumplir entre 5 y 10 años en una prisión federal por fraude inmobiliario y fraude electrónico. Camila, despojada de su estatus, de su dinero y de su falso orgullo, se vio obligada a declararse en bancarrota. Terminó viviendo en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, rechazada por el círculo social de clase alta que tanto adoraba. Pero esa mañana, en el muelle, yo no pensaba en ellos. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, pintando el agua de tonos dorados y anaranjados. El calor del amanecer tocó mi rostro. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el olor a cedro, a agua dulce y a libertad. Miré hacia la casa de madera. Estaba hermosa, sólida, inquebrantable, igual que el amor que la había construido. Tomé un sorbo de mi café, sonreí. Ya no estaba de luto, estaba viva y finalmente estaba en paz.